En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh inefable Creador nuestro, que con los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y las colocaste con orden admirable en el empíreo cielo, y distribuiste las partes de todo el universo con suma elegancia. Tú, Señor, que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el soberano principio de todo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento el rayo de tu claridad, removiendo de mí las 2 clases de tinieblas en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los infantes, instruye mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, que vives y reinas, verdadero Dios y hombre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues vamos a continuar con nuestro tema, el tema más importante de todos los que podríamos tratar, el tema que se refiere directamente a Jesucristo. Y digo directamente porque todo el catecismo, toda la Biblia, toda la doctrina de la Iglesia tiene finalmente como objeto a Jesucristo. Pero ahora lo estamos estudiando directamente. ¿Por qué es el más importante? Porque al conocer a Jesucristo, Él nos lleva al conocimiento del verdadero Dios. Es el gran revelador de Dios. Nos lleva al conocimiento de nosotros mismos. A la luz de Cristo sabemos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestra dignidad. Sabemos cómo vivir, sabemos cómo amar. Él es el ejemplo supremo del amor a Dios y al prójimo. De manera que conocer a Jesucristo es conocerlo todo. Pero además, no se trata, afortunadamente, solo de un conocimiento intelectual, como cuando aprendimos aritmética, 2 y 2 son 4. El conocimiento de Cristo, según la Biblia, está hecho de comprensión intelectual, pero también de amor, de encuentro personal. O sea, a Jesucristo no se le conoce solamente sabiendo dónde nació, cómo murió, cómo vivió, qué dijo, qué hizo. Todos esos son conocimientos que muchos los pueden tener sin tener fe en Él, sin tener un encuentro personal con Cristo. En cambio, nuestro conocimiento nos lleva a amar, y el amor nos lleva a conocer más y más. Mientras más lo conocemos, más lo amamos. Mientras más lo amamos, más queremos conocer. Hemos estado viendo últimamente los misterios de la vida de Jesús. Y les decía que esos misterios, que en primer lugar, la palabra misterio indica un conocimiento de algo que por la sola razón no conoceríamos. Y con eso volvemos a lo que les acababa de decir. Uno puede conocer a Cristo desde un punto de vista puramente histórico, quién es, dónde nació, qué dijo, pero detrás de esos hechos hay una revelación, un conocimiento que solo se alcanza por la fe. Esos misterios, esos datos están ocultos
mientras el Señor no nos los revele. Por eso se llaman misterios, son misteriosos, son ocultos, pero ya no. Para nosotros ya son conocidos, porque Él los ha revelado y nosotros los hemos recibido. Aunque, como les dije también, los misterios de Dios nunca podrán ser conocidos de una manera plena, total, por el hombre. Siempre es una veta que hay que seguir escarbando, como una mina inagotable. Les decía que los misterios de la vida de Cristo, que podemos compararlos con los misterios de la vida de Cristo que rezamos el rosario, se pueden dividir como el rosario en misterios gozosos, los misterios del nacimiento y la infancia de Jesús, los misterios luminosos que se introdujeron en el rosario recientemente con el Papa Juan Pablo II, los misterios dolorosos de su pasión y muerte y los misterios gloriosos de su resurrección y ascensión al cielo, y también de la Virgen María. De manera que decíamos que al repasar el rosario, aunque sea brevemente, al enunciar cada misterio, podemos contemplar esos misterios de la vida de Cristo, y al contemplarlos con los ojos de la fe, pues nos involucramos en ellos, entramos en una comunión mayor con Cristo. Los misterios que hemos visto aquí en el Catecismo casi coinciden con los misterios del Rosario. En términos generales son los mismos, aunque el Catecismo se refiere a unos y a veces el Rosario no. Pero en cuanto a época, en cuanto a esas 4 épocas de la vida de Cristo, todos están contenidos. La encarnación del Hijo de Dios, la visitación de Nuestra Señora Santa Isabel, el nacimiento del Hijo de Dios, la presentación del Señor Jesús en el templo, la pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo, y los misterios luminosos, el bautismo en el Jordán, la autorrevelación de Cristo como Mesías en las bodas de Caná, que de alguna manera también el bautismo es una autorrevelación, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Aquí se ve también el tema de la iglesia, porque la iglesia, aunque no es el reino de Dios, está al servicio del reino de Dios y de alguna manera es el inicio del reino de Dios. Aunque el reino de Dios consumado, pleno está, es una realidad más allá del tiempo. La transfiguración, la institución de la Eucaristía, que es la expresión sacramental de todo el misterio pascual. Luego vienen los misterios dolorosos, la oración de Jesús en el huerto, con la que se prepara inmediatamente a ese drama de la pasión y la muerte, la flagelación del Señor, la coronación de espinas, el camino del monte Calvario cargando la cruz y la crucifixión y muerte. Luego vienen los misterios gloriosos, el triunfo de Jesús, la resurrección de Jesús, la ascensión del Señor y el don más grande que el Señor nos ganó con su muerte y resurrección, el Espíritu Santo que vino sobre los apóstoles y sobre la iglesia el día de Pentecostés. Se completa con 2 misterios que se refieren a la Virgen Santísima, al triunfo definitivo de la Virgen junto con el triunfo de su Hijo, la Asunción y la coronación de la Santísima Virgen en el cielo como reina. Bien, pues esos son los misterios de la vida de Cristo. Decíamos que aunque Cristo nos salvó, decimos, con su muerte en la cruz, sin embargo, decíamos también que todos los actos de la vida de Jesús son salvíficos, son portadores de salvación. Su nacimiento,
su crecimiento, su trabajo en la vida oculta en Nazaret, su vida de familia. En todo eso Él estaba haciendo presente a Dios en el mundo, en la vida de los hombres, a veces conocido, a veces desconocido, a veces conocido solo de unos pocos. Luego su vida pública, se llama pública porque se manifestó ante todo el mundo como predicador del Evangelio. En fin, todos los actos de la vida de Jesús son salvíficos, todos los misterios de la vida de Jesús son salvíficos, traen la salvación. La salvación es obra de toda la vida de Jesús aquí en la tierra, pero obviamente la culminación de esos actos redentores es su sacrificio en la cruz y su resurrección gloriosa. Terminemos pues de hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. La vida entera de Cristo fue una continua enseñanza. Su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predicación, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Toda la vida de Jesús, no hay desperdicio en él, no hay momentos vacíos, insustanciales, todo es salvación para nosotros. Los discípulos de Cristo deben asemejarse a Él hasta que Él crezca y se forme en ellos. Esta es nuestra vocación, a eso hemos sido llamados, a ser como Cristo, a ser otros Cristos, a hacer que Cristo crezca en nosotros y nosotros crecer en Él, de manera de alcanzar cada uno la estatura de Jesús. Estatura moral, en su amor, en su obediencia al Padre, en su pureza. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Con Él estamos identificados, muertos y resucitados hasta que reinemos con Él. O sea, todo el misterio de la vida de Jesús son ejemplos para nosotros. A veces uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué a Jesús se le representa y se le adora como niño? El Verbo encarnado, ya ven que es una imagen del niño Dios muy hermosa, o más aún antes, porque el Verbo encarnado se le representa como un adolescente, pero también en el nacimiento, en el pesebre de Navidad, como un bebé. Se le representa como el buen pastor, predicando, haciendo milagros. Es que en todo momento Jesús es un llamado a nosotros a que nos identifiquemos con Él. Pastor o mago, o sea, los pastores o los magos que lo fueron a adorar, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo sino arrodillándose ante el pesebre de Belén y adorando a Dios escondido en la debilidad de un niño. Aquí podemos mencionar aquella famosa polémica entre la fe y las obras. Si por obras se entiende que el hombre con sus solas fuerzas y sus solas obras buenas puede salvarse sin creer en Cristo, sin aceptar a Cristo como Salvador, la respuesta es no. No se puede salvar uno con sus buenas obras. ¿Por qué? Porque nadie tiene buenas obras como para salvarse, sencillamente. Si uno tuviera buenas obras infinitamente buenas, como es infinito el don que Dios nos va a dar de su salvación, de su cielo, de su vida misma, pues sí, uno se ganaría el cielo con sus obras buenas, ¿verdad? Pero ¿quién puede decir yo me gano el cielo con mis obras buenas? No somos. El único que ha cumplido la ley perfectamente es Jesucristo. El único que ha sido obediente 100% es Jesucristo. Por eso Él
nos agarramos de Él para completar lo que nos falte de nuestros pobres méritos, que es el 99.9%. Entonces, nadie puede alcanzar a Dios sino arrodillándose ante el pesebre de Belén y adorando a Dios escondido en la debilidad de un niño. Por su sumisión a María y a José, así como por su humilde trabajo durante largos años en Nazaret, Jesús nos da el ejemplo de la santidad en la vida cotidiana de la familia y del trabajo. Les hablaba yo de eso, de cómo la vida oculta de Jesús, y oculta en el sentido que no se describe, pero la sabemos, pues era la vida ordinaria, rutinaria, del trabajo, de la vida en familia, de la vida diaria, de la vida que todos llevamos. ¿A poco va a salir en los periódicos o se va a escribir en los libros? Todo lo que hacemos es que nos levantamos hasta que nos acostamos y luego se durmió y amaneció al día siguiente. Pues no. Son las cosas ordinarias que hacemos. Pero Jesús nos enseña que esa vida ordinaria es una vida también de santificación. Podemos santificarnos en la vida ordinaria. Desde el comienzo de su vida pública en su bautismo, Jesús es el siervo enteramente consagrado a la obra redentora que llevará a cabo en el bautismo de su pasión, el siervo de Yahvé, el que viene a obedecer. La tentación en el desierto muestra a Jesús humilde Mesías que triunfa de Satanás. ¿Cómo triunfa y cómo nos da ejemplo de triunfar sobre las tentaciones? Mediante su total adhesión al designio de la salvación querido por el Padre. El diablo con las tentaciones lo que hace es querer desviarnos de esa obediencia, de esa unión con Dios. Y entonces Jesús dijo: a nadie puedo yo adorar, servir y amar fuera de Dios, y solo lo que pueda ser compatible con ese amor y esa obediencia está permitido, pero todo lo que sea contrario a eso, nada. Jesús se mantuvo firme en su obediencia. El reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por Cristo. Se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. La Iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Sus llaves son confiadas a Pedro. El tema central de la predicación de Jesús era el reino de los cielos. Él vino a establecer el reino de Dios, invitarnos a entrar en él, porque estábamos en el reino de las tinieblas, por el pecado, bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del príncipe de este mundo. Jesús viene a establecer el reino de Dios, a introducirlo en la tierra para que los hombres se unan, se inscriban, se metan en él y formen ya una realidad nueva. Y eso es por el bautismo, por la fe en Cristo, por la obediencia a Dios. Ese reino de Cristo, según las parábolas del reino de Dios, como el grano de mostaza, como la levadura, pues es como una realidad imperceptible, pequeña, humilde, que va creciendo a medida que van creciendo en las almas el amor a Dios, y se unen más y más, y se forman comunidades cristianas, y forman la iglesia. La iglesia es el inicio del reino de Dios, como les decía, y está al servicio del reino de Dios. Así como Cristo vino a anunciar el reino de Dios y a llamar a los hombres para que pertenezcan a Él, lo mismo debe hacer la iglesia. ¿Qué número está, Padre? ¿Qué número está? 567. 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 5
La transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. Iba a venir el escándalo tremendo de la pasión y de la cruz, de la muerte de Cristo. Recuerden que los apóstoles tenían una gran esperanza en Jesús. Iba a establecer el reino de Dios, pero ellos lo entendían de una manera política, como ser rey de Israel, y se les iba a venir el santo al suelo cuando vieran que su maestro, que su Mesías era derrotado, era asesinado. Pues sí, ¿qué razón tenían para sentirse frustrados, desanimados? Nosotros esperábamos, decían los discípulos que iban arrastrando los pies de regreso a Emaús, como un ejemplo de ese derrumbe de su fe. Jesús, tomando a 3 de sus apóstoles, les hace ver que la muerte le va a hacer los mandados, porque Él, más allá de ser hombre, es Dios, y esa divinidad la transparenta a través de su cuerpo en forma maravillosamente brillante, el esplendor de la gloria de Dios. De todos modos, el choque, el impacto de la muerte de su maestro, pues les iba a hacer olvidar hasta esos 3, Pedro, Santiago y Juan, la transfiguración. Pero quedaría allí plasmada en los evangelios para nosotros también, para que en los momentos de tribulación sepamos que confiar en Cristo no es agarrarnos de la brocha, es agarrarnos de una columna sólida que no se puede conmover, que no se puede tumbar. ¿Por qué? En la transfiguración nos manifiesta que Él es Dios y hombre verdadero. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos. Por eso, al recibir los sacramentos, y en especial la Eucaristía, estamos recibiendo al Cristo hombre en nosotros, sacramentalmente, o sea, mediante un signo sagrado, pero estamos recibiendo a Dios mismo. Jesús ha subido voluntariamente a Jerusalén, sabiendo perfectamente que allí moriría de muerte violenta a causa de la contradicción de los pecadores. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías, recibido en su ciudad por los niños y por los humildes de corazón, va a llevar a cabo por la Pascua de su muerte y su resurrección. Este es pues el resumen, y con eso dejamos ya aclarado el tema de los misterios de la vida de Jesús. Si hay alguna pregunta, guárdenla y al final lo comentamos. Entramos a un nuevo tema, siempre cerca de Jesús, el artículo 4 del credo. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. O sea, este misterio de la vida de Jesús lo vamos a ver ahora a más profundidad, más extensamente, por ser, como les decía, la culminación de la vida de Cristo, aunque aquí no está completo. Muerto y sepultado, pero no quedó muerto y sepultado. Entonces viene la resurrección. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la Iglesia después de ellos deben anunciar al mundo. O sea, si
si nos preguntáramos, bueno, ¿qué es lo esencial de la predicación de los apóstoles y por lo tanto también de la Iglesia a través de los siglos? ¿Cuál es el centro, el foco, el meollo? El misterio pascual de Cristo. Jesús murió por nuestros pecados para salvarnos, resucitó para darnos una vida nueva. A eso se le llama el querigma. Es el primer anuncio o la proclamación de la buena noticia. Como dice aquí, es el centro de la buena nueva, que con otra palabra se dice el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva, la buena noticia. Entre tantas trágicas y terribles noticias que se han dado a través de la historia, que hoy se siguen dando todos los días en México, resuena esa buena noticia. Incluso para aquellos que caen asesinados, si mueren unidos a Cristo, esta es la buena noticia que remedia de raíz todos sus males. Muero con Cristo y por lo tanto resucitaré con Él. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede decir? El querigma, pues, es anuncio y proclamación de la esencia. ¿Por qué se llama pascual ese misterio? Porque Jesús, en la última cena, encerró su muerte y resurrección. La encerró en un rito que nosotros celebramos en la misa. Y ese rito ya venía desde antes, desde la liberación de Egipto, que se llamó la Pascua, el paso del Señor. Pasó el Señor salvando a los israelitas de la esclavitud y los liberó de las garras del faraón y los llevó a una tierra prometida. Y esa cena pascual que hicieron antes de salir de Egipto, la celebraban cada año, recordando las maravillas de Dios, la liberación de Dios de la esclavitud de Egipto. Pues viene Jesús en otra cena de esas mismas, de judía, pascual, pero le da ya su sentido definitivo. Si la primera cena, si la cena pascual de los judíos conmemoraba la liberación de la esclavitud de Egipto, a la que están sujetos los judíos, ahora la liberación es para todo el mundo, no solo para los judíos, y de una esclavitud más férrea y más dañina que es la esclavitud del pecado. Porque finalmente, aunque sea terrible y contrario a la dignidad humana estar sometido por esclavitud a un amo, el esclavo es libre en su interior y puede salvarse, mientras que el que está en pecado, en su interior es esclavo y no puede salvarse. Y de eso nos vino a liberar Jesucristo. En la nueva Pascua, la Pascua dirigida o de la que todo el mundo se puede beneficiar. La Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua, y así les dice resucitado a sus apóstoles, o más bien a los discípulos de Maús: ¿acaso no era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? O sea, les interpreta el Antiguo Testamento. Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta, o sea, que sucedieron en el tiempo, no son un mito.
Hubo personajes reales de carne y hueso, los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que le entregaron a los romanos para que lo crucificaran. Es sucesión en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús transmitidas por los evangelios. O sea, creemos, pero como decía San Anselmo, creo para entender mejor y entiendo para creer mejor. Mi fe no me impide investigar aquello que creo para conocerlo mejor y que mi fe se fortalezca más. Entonces, es lo que vamos a hacer, escrutar, o sea, analizar a fondo las circunstancias de la muerte de Jesús. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Y el catecismo nos plantea primero un ambiente, un contexto. ¿Cuál era la relación de Jesús con Israel? O la ubicación, cómo se ubica Jesús dentro de Israel, del pueblo de Israel. Aquel pueblo que durante siglos había esperado al Mesías, alentado por la predicación constante de los profetas, que le recordaban su alianza con Yahvé y la promesa de un futuro Salvador, desgraciadamente había caído en una nebulosidad, de manera que están ya como enfrascados en otra cosa, pero, como siempre sucede, los responsables principales de esa ignorancia o de esa distracción respecto a la venida del Mesías eran los dirigentes. Y por eso los dirigentes de Israel, los sumos sacerdotes, los escribas, doctores de la ley, las facciones que había en Israel, como los fariseos, los saduceos, etcétera, o sea, todos los que forman la élite del poder político y religioso, al llegar Jesús, no lo recibieron, lo rechazaron, más aún lo condenaron, lo acusaron de blasfemia. Una blasfemia es una ofensa dirigida directamente contra Dios. Y ellos acusaron de blasfemia a Dios. Hágame usted el favor. Eso no se puede entender sino comprendiendo que no sabían lo que hacían. Ojalá muchos de ellos, después de la muerte de Cristo, de que comenzó a predicarse el Evangelio, comenzaron a caer en la cuenta, y me refiero a los dirigentes, y se convirtieron, como de hecho algunos ya estaban convertidos, como José de Arimatea, como Nicodemo y otros fariseos. No hay que pensar por eso que todos los fariseos eran enemigos de Jesús. Jesús tenía mucho en común con los fariseos. Incluso subraya a veces en las polémicas su coincidencia con los fariseos, como aquella vez en que se le emplazó a decir si con aquel cuentito de que una mujer tuvo casada con 7 hermanos, unos después de otro, por la ley del levirato, que tenía que casarse con el hermano del muerto para darle descendencia al muerto, si es que no había tenido hijos, y así con esa especie de trampa, pues le dijeron, bueno, y en la vida eterna, ¿de quién va a ser esposa si tuvo que casar con los 7? Pero ellos partían del hecho de que negaban la resurrección de los muertos, los saduceos. Y entonces Jesús se alinea
de parte de los fariseos que sí creían en la resurrección de los muertos. O más que alinearse, confirma con su sabiduría, con su doctrina definitiva, que en eso los que estaban en lo correcto eran los fariseos, y hacían muchas otras cosas. De hecho, algunos fariseos, por esa sintonía que había con su forma de creer en el judaísmo, con la predicación de Jesús, creyeron en él. Sin embargo, a los ojos de muchos en Israel, repito, sobre todo los grandes dirigentes, la élite, Jesús parece actuar en contra de las instituciones esenciales del pueblo elegido. Parece. Luego vamos a ver que no es así. Por ejemplo, Jesús se planta contra el sometimiento a la ley en la integridad de sus preceptos escritos, y para los fariseos su interpretación por la tradición oral. O sea, no es la ley en su letra la que debe regir nuestra vida, sino en su espíritu. Contra el carácter central del templo de Jerusalén como lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada. Parecía que Jesús menospreciaba el templo. Hay un tema aquí, Jesús y el templo, y vamos a ver cuál es la verdad. Contra la fe en el Dios único, puesto que se presentaba como igual a Dios. Entonces decían, ¿cómo Dios y tú? ¿Dios y Dios? ¿O hay dos dioses? ¿Qué pasó aquí? Todos los desconcertaron. Vamos a ver esos tres confrontaciones, digamos, de Jesús con los judíos. Jesús y la ley, Jesús y el templo, y Jesús y la fe en un único Dios verdadero. Jesús y la ley. Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza a la luz de la gracia de la nueva alianza. O sea, de una manera enfática, clara, rotunda, Jesús dice, yo no vine a cancelar la ley, vine a darle cumplimiento y a reforzarla. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirla, sino a darles cumplimiento. Todo lo esencial de la ley de Moisés, que en principio fuera para el pueblo de Israel, Jesús lo retoma y lo universaliza para todos, pero distinguiendo lo que era la esencia de esa ley de las añadiduras que le fueron haciendo los escribas a través del tiempo, complicándola y oscureciendo. Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley, cumpliéndola en su totalidad, hasta en sus menores preceptos. Nos preguntamos pues, ¿Jesús cumplió con la ley? Si esa ley la había dado él mismo como Dios en tiempos de Moisés, ¿cómo iba él a contradecirse a sí mismo? Además dice, no piensen que he venido a abolir la ley. Entonces él se sometió a la ley. Pero ojo, es el único que ha cumplido a la perfección la ley, en su absoluta perfección, en su letra y sobre todo en su espíritu. Jesús no puede ser acusado de haber fallado a ninguno de los 10 mandamientos. Jesús no puede ser acusado de ninguna violación a lo esencial
a lo verdadero, a lo auténtico de la ley. Es el único que la ha cumplido perfectamente. Y eso tiene mucho que ver con su muerte redentora. Incluso, dice, es el único en poderlo hacer perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad sin violar alguno de sus preceptos. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones de la ley. En efecto, la ley constituye un todo, y como recuerda Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Hay un axioma cristiano de la teología y de la filosofía cristiana antigua que dice: el bien se refiere al todo. O sea, para ser bueno hay que ser bueno en todo. Para ser malo basta que sea uno en algo, en una parte de ese todo. Me voy a explicar un poquito más. Tomando como ejemplo los 10 mandamientos, supongamos que uno que mató a alguien se ha llevado ante el juez y el juez lo condena a una determinada pena. Dice: señor juez, ¿por qué me condena? Pues sí, falté uno de los 10 mandamientos, maté, pero he cumplido muy bien con todos los demás. Pues el juez le va a decir: no, faltaste a uno, faltaste, y de alguna manera heriste todos los demás mandamientos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta con nuestros supuestos, muchos de los supuestos héroes que tenemos, que han sido unos adúlteros, unos pervertidos sexuales, unos asesinos tremendos, ladrones tremendos, y están puestos como héroes en nuestra patria, con sus estatuas, con sus letras en el Congreso, con letras de oro, con sus calles con sus nombres, poblaciones con sus nombres. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor en algún aspecto hicieron el bien, buscaron la justicia social, por ejemplo, porque es un ejemplo, pero no se puede ignorar todo lo mal que hicieron por otro lado. Y es lo que hace la gente: cierra los ojos a esas tropelías terribles y los exalta como héroes. Bonum ex toto genere suo, malum ex quocunque defecto. Para ser bueno hay que serlo en todo, para ser malo basta en nada. Si yo voy a buscar a la tienda una camisa blanca y descubro que tiene una mancha negra chiquita, así, chiquita, como eso que hacen las moscas, y le digo al vendedor: no, esta no la quiero. Pero ¿cómo no? No, pues mira esa manchita negra que tiene ahí. No, pues sí, pues no se ve la manchita, fíjense, lo demás está muy blanco. No, pero tiene la manchita negra. Eso ya descalifica la camisa. ¿Sí me explico? Pues nadie puede decir: yo soy una camisa blanca absolutamente. Tenemos siempre alguna manchita y a veces alguna manchota. Pero el único que no la tiene es Jesús. Por eso fue el único que se atreve a decir: ¿quién de ustedes me puede acusar de un solo pecado? A ver, díganlo ustedes, o dígalo yo. Pues no, mejor ni hablamos. No salimos así de puntitas como los que acusan a la mujer adúltera después de que les escribió ahí en el piso sus pecados. Y dijeron: no, aquí mejor
desaparecer. El único es Jesucristo. Por eso, ¿cómo iba a estar Jesús en contra de la ley de Moisés? En eso era un verdadero judío. No solo era un verdadero judío, era el único judío verdadero. Los fariseos, por otra parte, apreciaban este principio de integridad en la observancia de la ley, no solo en su letra, sino también en su espíritu. Al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un solo celo religioso extremo, el cual, si no quería convertirse en una casuística hipócrita, no podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios, que será la ejecución perfecta de la ley por el único justo en lugar de todos los pecadores. Por eso les decía que tiene mucha relación con la redención. El único justo, el único que no merecía la muerte o la condenación, fue el que cargó con nuestros pecados, porque el pecado en él quedó vencido. El cumplimiento perfecto de la ley de Dios no podía ser sino obra del divino legislador que nació sometido a la ley en la persona de Dios. Pues les decía, ¿cómo iba a estar Jesús en contra de la ley que él mismo había dictado? Pero es que Dios es omnipotente, Él puede faltar a la ley, Él puede faltar a los mandamientos o a alguno de los mandamientos. ¿Puede Dios hacer eso? Entonces no es omnipotente. Es como digamos, ¿puede Dios hacer una roca tan grande, tan pesada que ni Él mismo la pueda cargar? No puede, porque eso es una contradicción, es un absurdo. Y Dios no es absurdo, es lógico, es el sumo logos. Y Cristo es el logos, ¿no es cierto? El verbo. Entonces, Dios no puede faltar a ningún mandamiento, porque sería absurdo. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley, en la que habían incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley, porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza. Fíjense este párrafo, qué bonito. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita, es la que en él, en Cristo, se hace oír de nuevo en el monte de las bienaventuranzas, que compara esos dos montes, el monte Sinaí, donde se dieron las tablas de la ley, y el monte de las bienaventuranzas, donde se dan la nueva ley del pueblo nuevo, de la nueva alianza. Pero estas bienaventuranzas no contradicen las anteriores, las suponen. Esa palabra no revoca la ley, sino que la perfecciona, aportando de modo divino su interpretación definitiva. Por eso dice Jesús con frecuencia, repetidamente, habéis oído también que se dijo a los antepasados, pero yo les digo, se atreve a no corregir, pero sí a completar la ley de Moisés. Habéis oído que se dijo, no matarás, pero yo les digo que basta odiar o calumniar o hacer algún daño
para que estén ustedes faltando a este mandamiento. Con esta misma autoridad divina desaprueba ciertas tradiciones humanas. Eso sí, Jesús está contra las tradiciones humanas. Por ejemplo, aquella que habían inventado ya los escribas, de que sí, lo que yo debería darles a mis padres necesitados, ancianos, de que yo los cuide, de que los quiera, de que los apoye, todo eso, en lugar de dárselo a eso, se lo ofrezco a Dios. Dijo Jesús: ah, no, chiquitito, te estás haciendo tonto, nada de eso. Eso no es la ley de Dios, eso son costumbres humanas. Bueno, etcétera. Ahí pueden leer lo demás, está muy largo. Vamos a ver Jesús y el templo. Jesús, podemos preguntarnos, ¿tomaba en cuenta el templo? El templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa, política, social de Israel. Todo giraba alrededor del templo. Jerusalén valía por el templo. El templo era la presencia misteriosa de Dios, de Yahvé, en medio de su pueblo. Era como poner su tienda de campaña en medio del campamento de los hombres. Jesús se vino a burlar de eso, despreció el templo de ninguna manera. Él respetó siempre el templo, tanto que se enfureció cuando vio que lo habían convertido en un mercado, en el atrio exterior, comprando y vendiendo vacas, borregos para los sacrificios. Dijo: esto no puede ser, el celo de tu casa me devora. Recordaron los apóstoles con aquel episodio. Jesús fue llevado al templo de pequeñito a los 8 días de nacido. Jesús se quedó en el templo discutiendo con los doctores. Jesús iba cada año al templo, a la Pascua, a las fiestas principales. Jesús, pues, como judío, también veneraba el templo. Sin embargo, anunció la ruina de ese templo. Lejos de haber sido hostil al templo, donde expuso lo esencial de su enseñanza, recuerdan que él con frecuencia predicaba en el templo, quiso Jesús pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, cuando le mandó sacar un pescado, a quien acaba de poner como fundamento de su futura iglesia. Más aún se identificó con el templo, presentándose así como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo, que señalará la entrada de una nueva edad de la historia de la salvación. Jesús se identificó con el templo. La destrucción del templo se identificó con la destrucción física de Jesús. Pero al mismo tiempo anunció una nueva era en que ni en este monte Garizim, le dijo a la samaritana, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que el templo en adelante, donde Dios habita, era el mismo. Templo físico, templo material, templo corporal, en donde está la plenitud de la presencia de Dios, mucho más que en el templo de Jerusalén. Entonces, donde quiera que nosotros adoremos a Cristo, estamos en el templo. Lo podemos adorar en nuestras casas, en el campo, en el trabajo, aunque también por
nuestros templos tienen un significado, tienen un valor de signo. En primer lugar, es donde nos reunimos como comunidad, es donde está la presencia generalmente habitual de Cristo en el tabernáculo, ¿verdad? Pero el templo es Jesús. Él nunca despreció el templo de Jerusalén, sino que nos enseñó que es un templo que en definitiva iba a ser sustituido por él mismo. Más aún, nos enseñó que todo cristiano, por tener a Cristo en su corazón, es un templo vivo del Espíritu Santo. Que cada quien, entrando en el interior de su conciencia y de su corazón, ahí puede adorar a Dios. Jesús y la fe en el Dios único y Salvador. Si la ley y el templo pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a un paralítico que le presentan para que lo cure de su parálisis, Jesús le dice: tus pecados te quedan perdonados. Y ahí había unos fariseos que se escandalizaron tremendamente y tenían razón. Tenían razón. Es como si nosotros oyéramos que alguien en una reunión dice: fíjense que yo soy Dios. Pues o está loco o es Dios de veras. Pero si es Dios de veras, pues tiene que probarlo. No cualquiera que diga que Dios es Dios. Y eso fue lo que él hizo. Para que vean que sí tengo poder de perdonar los pecados. O sea, como entre paréntesis le dijo, para que vean que sí soy Dios, voy a hacer algo que ustedes sí puedan ver, porque no pueden ver que este hombre quede perdonar sus pecados. Esa es una obra espiritual, invisible. Es una nueva relación con Dios y usted no la ve. Pero si este paralítico de muchos años se levanta instantáneamente, flexibilizando esos miembros que están engarrotados desde hace años, y usted dirá: no, eso solo Dios lo puede hacer. Bueno, pues levántate y camina. Y el otro se levantó: toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, a través de ese milagro, probó que sí era Dios. Entonces, el mayor escándalo para los judíos fue que Jesús se presentara como Dios. Y de hecho, eso fue lo que motivó finalmente su condena. Cuando lo juzgaron, él no negó su relación única con el Padre Dios y dijeron: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Y como la blasfemia estaba penada con la muerte, pues lo condenaron a muerte. Condenaron a muerte a Dios por haber dicho que era Dios, con la disculpa de que no veían a Dios, veían a un hombre, con la culpa de que ese hombre de muchas maneras les había probado que sí hacía lo que Dios podía hacer. Entonces, ¿eran culpables o no eran culpables? No eran culpables porque pues Jesús, como dice la carta a los Filipenses,
que por cierto hoy leímos, ocultó su divinidad apareciendo solo como un hombre, y en ese sentido tenían disculpa, pero ante los milagros que él hizo, ellos se cerraban y no querían saber nada, no querían saber nada. Pero eso sí era un rechazo voluntario, libre, consciente. Hasta cierto punto. ¿Quién puede juzgar